De hecho, ya muchas de ellas ya las corregimos o las resolvimos, mejor dicho. Bueno, jóvenes, ya son las menos 17 minutos. Yo sí quiero ir adelantando un poquito porque según me informaron, los segundos parciales empiezan el 4 de octubre. Pero vean ustedes, ya vamos al 13, ya el miércoles ya es medio mes. O sea que y son 2 veces a la semana, ¿verdad? Entonces sí quiero ir yo adelantando hasta donde lleguemos, ¿verdad? Bueno, entonces, jóvenes, sí, Carlitos Arriola. Buenas tardes, licenciada. Disculpe, solo antes de que empecemos con el tema de hoy, quería comprobar si tenía buenos los ejercicios de la página 188, el ejercicio número 4. ¿188? ¿Ya? Sí, licenciada. Sí. Dice, clasifique los siguientes razonamientos en inductivo, deductivo o analógico. Bueno, vamos a irlo leyendo. Dice, todos los carros Audi son buenos. José me ofrece su carro que es Audi. Se lo compraré porque es bueno. ¿Qué creen ustedes que es? ¿Inductivo, deductivo o analógico? Yo pienso que es deductivo. Deductivo, muy bien, perfecto, es una D. Los 3 carros Nissan que ha tenido José han sido económicos, aguantadores y cómodos, pero los 2 primeros tuvieron una falla en los frenos. Es seguro que este tercero también empezará a fallar de lo mismo. Es analógico. Analógico, muy bien, perfecto. José ha tenido 3 carros marca Volkswagen que le han salido muy buenos. El próximo que compre también será Volkswagen porque sabe que no le fallará. Analógico, pienso yo también. ¿Qué piensan los demás? Inductivo, licenciado. Inductivo. Ajá, ya. La fábrica de los Toyota produce siempre carros de calidad. Por ello puede decirse que el Toyota Yaris es buen carro. Deductivo. No, inductivo. ¿Ya? Perdón, carros. No, sí tiene razón, deductivo. ¿Ya? Los presidentes de Guatemala han estado siempre sometidos a los poderes empresariales y oligárquicos. ¿Ya? En la actualidad, Jean Mattei es presidente de Guatemala. No cabe duda que Jean Mattei está sometido a los poderes empresariales y oligárquicos. Deductivo también. Bien, muy bien. Bueno, entonces, jóvenes, ya están entrando, ya entraron bastantes, ¿ya? Hoy vamos a empezar con el capítulo 8, que de hecho es un razonamiento deductivo, pero que da su estructura y ciertas características de este razonamiento le vamos a llamar silogismo. ¿Sí? Bueno, entonces empiezo a presentarles. Bueno. ¿Ven la pantalla? Sí, licenciada. Bueno, el silogismo, lección 8. Miren, ya hemos abarcado 3, solo nos hace falta 3. ¿Ya? Bueno.
Bueno, el silogismo es un razonamiento mediante el cual, a partir de dos proposiciones, se concluye una tercera. Por lo tanto, es un razonamiento deductivo, ¿verdad? Puesto que se parte de los datos conocidos que aportan las premisas para inferir la conclusión. También es un razonamiento inmediato, pues para arribar a la conclusión se necesitan dos proposiciones previas. Y su lenguaje es formal, ya que requiere de ciertos elementos lógicos. Bueno, entonces, las características, para resumir, del silogismo es que es un razonamiento deductivo que tiene dos premisas y de la cual se saca una conclusión. Por lo tanto, es un razonamiento inmediato y además tiene ciertos elementos lógicos, por lo que su lenguaje es formal. Bueno, yo creo que aquí pues, no hay ninguna duda, porque esto es puramente información. Pero vamos a ver cuál es la estructura del silogismo. Solo me permiten, yo creo que hay algunos jóvenes aquí. Bueno, ahorita sí voy a esperar. Bueno, ¿cuál es esa estructura de la que estábamos hablando del silogismo? Bueno, en primer lugar, ya lo vimos, el silogismo tiene tres proposiciones. Dos de ellas sirven de premisas y contienen todos los datos necesarios para inferir la tercera, a la que se le llama conclusión. Veamos este ejemplo. Todo animal es un ser vivo. Premisa 1. Todo perro es un animal. Premisa 2. Entonces, todo perro es un ser vivo. Esta es la estructura del silogismo. Dos premisas y una conclusión que se infiere de las premisas. Bien. Al analizar este ejemplo o cualquier otro ejemplo, ¿verdad? Vamos a encontrar ciertas características que tienen todos los silogismos. Y veamos esto. En primer lugar, consta de tres términos. Cuando hablo de términos me refiero a conceptos, ¿ya? Pero en este caso nosotros le vamos a llamar tres términos. Veamos, aquí, aunque aquí lo dice, lo podemos ver acá. Animal, ser vivo y perro. ¿Sí? Animal, ser vivo y perro. ¿Ya? Cada uno aparece dos veces en el silogismo. Fíjense, pues cada uno aparece dos veces en el silogismo. Y tres, los términos de la conclusión están contenidos en las premisas. Un término en cada uno. Ahora veamos esto. ¿Ya? Miren, todo animal es un ser vivo. Tenemos el primer término, que es animal, y ser vivo es el segundo término. ¿Por qué está de otro color? Ahí lo vamos a ver. Todo perro, vean ustedes, ya es otro término, es un animal. Ven ustedes que animal, pues, sigue estando subrayado. Bien. Si lo vemos, véanlo ustedes bien, animal se repite en las premisas. Se repite en las premisas, pero no en la conclusión. Todo perro es un ser vivo. Perro, por eso lo puse de este color, aparece en la premisa 2. Y ser vivo aparece en la premisa 1. Bueno, por lo tanto, decimos que el término ser vivo es el predicado de la conclusión, que tenemos sujeto y predicado. Bueno,
Ser vivo es, en este caso, el predicado de la conclusión y perro es el sujeto de la conclusión. Bueno, el predicado de la conclusión se encuentra en la premisa 1 y el sujeto de la conclusión se encuentra en la premisa 2. ¿Sí? Perdón, solo permítame, perdón, un momento. ¿Aló? Así como no. Sí, como no. Sí. No sé si mi nuera la canceló. No. Va, perfecto. No, estamos bien. Bueno, adiós, adiós. Entonces, vean ustedes entonces cómo aquí ya aparecen los 3 términos repetidos dos veces en todo el silogismo. Animal, está repetido en las premisas. Ser vivo es el predicado de la conclusión y está en la premisa 1, y perro es el sujeto de la conclusión y está en la premisa 2. Bien, aquí ya pueden aparecer preguntas. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? O sea que el sujeto es el único que se puede repetir en las premisas. No. Vea usted, animal y animal, es el término que se repite en las premisas, ese no aparece en la conclusión. ¿Ya? Por eso les puse yo de otro color. Licenciada, perdone. Sí. Siempre tienen que haber 2 premisas y al final se hace la conclusión. Sí, porque es un razonamiento deductivo. Se hace un razonamiento deductivo. Álvaro, por favor. Sí, licenciada, con respecto a la estructura, esta prácticamente no va a permitir que se generen cambios, sino que va a seguir esta línea. Sí, por eso se llama lógica formal. Por eso se llama lógica formal, porque lo que le importa a la lógica formal es la forma, por eso se llama lógica formal, es la forma, independientemente del contenido. Aquí podríamos nosotros poner cualquier contenido, pero lo que le interesa es que tenga esta forma. Muy bien, muchas gracias, licenciada. De todos modos, vamos a hacer algunos ejercicios. Bueno. Luego vemos el término animal aparece en las 2 premisas, como lo vemos acá. Miren, animal, aparece en la premisa 1 y aparece en la premisa 2, ¿ya? Pero no en la conclusión. En el siguiente diagrama se ofrecen elementos esclarecedores y servirá para explicar por qué cada concepto o término se le identifica como P, M y S respectivamente. Bien. Vamos a tener ser vivo, perro y animal. ¿Sí? Bien. De estos 3, ¿cuál es el de mayor extensión? Porque ahora sí vamos a ver la extensión. Acuérdense que eso fue en la lección 5, pero ahora volvemos y recordamos la extensión. A ver, ¿cuál de estos? Sería ser vivo. Ser vivo. Entonces, a este
ven ustedes en el diagrama, hay un óvalo, no es un círculo, sino es un óvalo bastante grande, y nosotros a ser vivo lo vamos a identificar con una P, que significa predicado de la conclusión. ¿Sí? Predicado de la conclusión. Ya, como les repito, este es un ejemplo, pero podemos, todos los ejemplos va a ser esa estructura. Bueno, si ven ustedes, es de una gran extensión, ¿ya? Porque tenemos otro ser que, ¿cuál es el que le sigue en extensión? Animal. Animal. Sin embargo, animal es de menor extensión que ser vivo. Por eso es que se le puede incluir dentro de este óvalo, ¿verdad? Por eso es que se le puede incluir dentro de este óvalo, ¿verdad? Pero como este término aparece solo en las premisas, se le va a identificar con una M, ¿sí? Que significa medio, término medio. ¿Ya? Bueno, y vemos, así por que perro es el de menor extensión, y menor extensión que animal. Por eso es que ven ustedes que el sujeto, bueno, lo vamos a identificar con una S, el sujeto está incluido, ¿verdad?, dentro del M, pero para que vean que tenemos predicado, término medio y sujeto, ¿ya? Y es que eso van a tener todo silogismo va a constar de estos tres términos. Aquí están sujeto, término medio y predicado. ¿Sí? Eso ya tienen que empezar a leer, jóvenes. Esto es muy importante que empiecen a leer. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Damaris? No, licenciada, todo claro. ¿Sí? Bueno. Marlon, usted levantó la mano. Yo, licenciada, Marlon. sí, licenciada, o sea que se inicia la primera premisa con un término de mayor extensión. Sí. 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 Ajá. Exacto. Sí. Gracias. Así es, Marlon. Licenciada, solo con una consulta. Sí, Oscar. ¿Puede haber más de dos premisas? No. No. Por eso está clara la información. Son dos premisas y una conclusión. Gracias. Muy bien. Entonces vamos a pasar a esta otra diapositiva. Características. Bien. En este punto, dice, es muy importante recordar la extensión de un concepto o de un término. Esta extensión se la otorga la relación que haya entre los otros términos. Por ejemplo, en la primera aquí, ser vivo, por supuesto que es de mayor extensión con relación a animal y a perro. Entonces, y así, pero como no todos van a ser vivos, el concepto va a ser vivo, vamos a ver lo demás. Ya vamos a poner un ejemplo. La extensión de un concepto está determinada por la cantidad de objetos o elementos de la realidad que queden incluidos en dicho concepto. Por ejemplo, si yo digo fruta con relación a manzana, por supuesto que fruta
tiene mayor extensión. ¿Por qué? Porque en fruta caben todas aquellas frutas que nosotros conozcamos. Por ejemplo, naranjas, jocotes, piñas, uvas, fresas, bananos, etc. ¿Ya? Bueno, pues eso es que tiene mayor extensión en este ejemplo que manzana. ¿Sí? Bueno, entonces, vemos nosotros que la extensión, por ejemplo, de seres vivos es enorme, como ya lo vimos anteriormente, porque abarca miles de millones de realidades concretas. En el diagrama que vimos se establece la siguiente relación en cuanto a la extensión de cada término. Ya lo vimos, ¿verdad? Acá. Seres vivos de mayor extensión, animal de extensión media y perro de extensión muy corta. Bueno, entonces, vemos acá este ejemplo. Bueno, ser vivo, lo vimos allá, es un concepto de mayor extensión. Se le identifica como una P, ¿ya? Y es el término mayor. Eso ya es parte de la estructura, ¿sí? El término mayor. Término mayor es el que tiene mayor extensión. Bueno, perro es el concepto de menor extensión. Se le identifica como una S y es el término menor. Y animal es el concepto de extensión intermedia y se le identifica como una M y es el término medio. Ya dijimos anteriormente que el silogismo tiene 3 términos y ahora ya sabemos cuál es el nombre, ¿ya? El de mayor extensión, término mayor. El de menor extensión, término menor. Y el de extensión intermedia, término medio. Por eso es que la conclusión que aparece acá es que todo silogismo consta de 3 términos con relación a la extensión. Término mayor, que se identifica con una P. Término menor, que se identifica con una S. Y término medio que se identifica con una M. Bueno, para la otra diapositiva, por favor. ¿Tiene preguntas? Sarita. Gracias, licenciada. O sea que la S no significa que sea el sujeto. Sí. Sí significa. Ah, ok. El sujeto de la conclusión, Sarita. Ajá, sí. ¿Ya? O sea que cuando usted identifique al S, sabe que ese término tiene que ir como sujeto de la conclusión. Ya, excelente, gracias. Bueno. ¿Ya? Bueno. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ya vamos a hacer algunos ejercicios. Término, ahora vamos a ir viendo el término mayor, término por término, ¿no? Bueno, el término mayor, que ya vimos que lo identificamos con una P, es el de mayor extensión. Vean ustedes que se está repitiendo como para que se nos quede un poquito, ¿verdad? Se localiza en el predicado de la conclusión, por eso se le conoce como P. Dicho en otra manera, el término mayor es el que se identifica como P, es el predicado de la conclusión. Bueno, pero a la premisa en donde aparece este término se le llama premisa mayor. No es lo mismo, jóvenes, término mayor que premisa mayor. El término propiamente es el concepto.
Concepto o término. Y la premisa es el juicio total. ¿Sí? Bueno. En los silogismos categóricos de forma típica, la premisa mayor suele ser la primera. Sin embargo, en algunos casos puede aparecer en segundo lugar, sin que ello le quite el atributo de premisa mayor. ¿No? En algunos casos puede aparecer en segundo lugar, sin que por ello deje de ser premisa mayor. Bueno, lo mismo va a pasar con la menor. Bien, repito, el término mayor es el predicado de la conclusión y se identifica con una P. A la premisa donde aparece este término mayor se le llama premisa mayor. Y por lo regular es la primera. Término medio y menor. Bueno, el término medio es el de extensión intermedia y sirve para enlazar el término mayor con el menor. Se localiza en ambas premisas, pero nunca en la conclusión. Y se le identifica con una M. ¿Vamos bien? Ya. Luego tenemos el término menor. Es el de menor extensión. ¿Ya? Aparece como sujeto de la conclusión y se le identifica con una S. Y a la premisa en donde aparece este término se le llama premisa menor y suele ser la segunda. Bien. No sé si tienen alguna pregunta. No, licenciada, gracias. ¿No? Bueno. Bueno. Y ahorita les voy a poner unos ejemplos, ¿verdad? Bien. Al igual que lo ocurrido con el término mayor, en algunos casos el menor puede aparecer en la primera premisa sin que ello le quite el atributo de premisa menor. Bien. Veamos este ejemplo. Quiero decirles ya que es importante que ustedes identifiquen dentro del silogismo cuáles son los términos. Y para eso les voy a indicar cómo los pueden identificar más fácilmente. Ejemplo, dice, ningún humano es inmortal, todo artista es humano, entonces ningún artista es inmortal. Bueno, vamos a ver esto. Primero vamos a buscar el término que se repite en las premisas, que en este caso es humano. ¿Ya? Esta M debería haber ido arriba, pero ya no lo pude poner, porque cuando les traslade las diapositivas lo voy a arreglar. ¿Ya? Bueno, y vean ustedes que aparece en ambas premisas. Por lo tanto, se le identifica como término medio. Nos queda artista y nos queda inmortal. Por supuesto que el de mayor extensión es inmortal. Y a ese lo identificamos con una P porque va a ser el predicado de la conclusión. Y luego tenemos artista, que es el de menor extensión. Lo identificamos con una S porque va a ser el sujeto de la conclusión. Va a ser el sujeto de la conclusión. Entonces, aquí, pues ustedes dirán, ¿y por qué el ningún? Esa es una de las reglas que vamos a ver, si lo quiero, que yo se las puedo adelantar.
Si alguna de las premisas es negativa, la conclusión tiene que ser negativa. Y ven ustedes que la premisa mayor es E, es universal negativa, y la otra es universal afirmativa, por tanto, la conclusión va a ser universal negativa. Ningún artista es inmortal. Ningún S es P. Ningún S es P. Bueno. A ver. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Preguntas? Sí, licenciada, hacerlo con una consulta. Por ejemplo, siempre humano, entre comillas, tiene que ir al principio y al final, licenciada, de las oraciones o de las premisas. No necesariamente, Oscar. Y este es un término, pero en lugar de humano puede haber otro, pues, ¿ya? Sí. Pero no necesariamente, eso lo vamos a ver después. Ah, ok, licenciada, sí, es que me dio curiosidad eso, que tal vez puede ser todo humano es artista, pero esa era mi pregunta básicamente. Sí. Sofía. Licenciada, disculpe, mi internet se cortó y no escuché bien lo que dijo de cuando es negativo, la conclusión siempre va a ser negativa, dijo. Cuando una de las premisas, Sofía, es negativa, Okay. La conclusión va a ser negativa. En este caso, las dos premisas son universales, pero una es negativa, entonces la conclusión tiene que ser universal negativa. Gracias, licenciada. De las reglas hoy. Ok. Bueno, vamos entonces. Vamos a ver. Veamos estos ejercicios. ¿Ya? Aquí encontramos ya resuelto, ¿verdad? Pero podría no estar resuelto. Ningún poeta es científico, algún científico es abogado. Bueno, ¿cuál es el término que se repite en estas premisas? Científico. Científico, por lo tanto, científico es el término medio. ¿Ya? Entonces nos queda poeta y abogado. Aquí lo vamos a considerar como que abogado es el término menor y poeta el término mayor. ¿Ya? Aquí lo tienen. Término mayor, poeta, término menor, abogado. Por lo tanto, ya puedo. Esos 3 puntitos que ven acá, ¿ya? Significa por lo tanto. ¿Ya? Por lo tanto, algún abogado no es poeta. Y aquí era lo que yo les decía. Si una de las premisas es negativa, la conclusión tiene que ser negativa. Yo les sugiero que ustedes identifiquen cada una de las premisas. Si es universal negativa, E, si es particular afirmativa, I, si es particular negativa, O. ¿Ya? Porque eso les va a servir mucho para las reglas. Entonces, vemos que la premisa mayor es universal negativa, pero la premisa menor es particular negativa, perdón, afirmativa, es particular afirmativa. Entonces, dice la otra regla, son 7 reglas, pero les tengo que explicar estas 2 antes para que ustedes vean por qué es así la conclusión. Entonces, una regla dice, si una de las premisas es negativa, la conclusión tiene que ser negativa. Y la otra regla dice, si una de las premisas es particular, la conclusión tiene que ser particular. Por eso es que en este caso, algún abogado no es poeta, la conclusión es particular y negativa. Ya vamos a ver las reglas, pero es importante que ustedes siempre identifican si es A, si es E, si es I o si es O. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejemplo.
si todo refresco es líquido y toda horchata es refresco, ¿ya? Bueno, veamos, término medio, ¿cuál es el término que se repite? Refresco. Refresco. Es el término medio, ¿ya? Entonces nos encontramos con líquido y horchata. ¿Cuál es el de mayor extensión? Líquido. Líquido. Una P. Líquido. Ajá. Y horchata es el término menor, una S, horchata. ¿Ya? Entonces, la conclusión la formamos con P y con S. ¿Ya? Aquí no hay ningún problema porque ambos cuantificadores son iguales. Entonces, toda horchata es líquido. Toda horchata es líquido. ¿Sí? Bueno. Veamos esto, pues aquí ya me salió bien. Ningún marciano es humano. Algún marciano es inteligente, por lo tanto, algún inteligente no es humano. Vean ustedes, el término medio es marciano. Y ya lo puse acá, miren, arriba. Ya. Nos queda inteligente y humano. Humano es el término mayor, inteligente el término menor. ¿Ya? Bueno, entonces, decimos algún. ¿Por qué algún? Porque la premisa menor es particular. ¿Algún inteligente? No. ¿Por qué no? Porque la premisa mayor es negativa. Algún inteligente no es humano. ¿Ya? Bueno. Y tenemos este otro ejemplo. Ay, perdón. Todos los árboles son plantas. Todos los pinos son árboles. Bueno, ¿cuál es el término que se repite en las premisas? Árboles. Ah, ese es el término medio. ¿Sí? Nos quedan plantas y pinos. Con relación a esto, plantas es el de mayor extensión, se le identifica con una P, es el término mayor, y pinos es el término menor, se identifica con una S. Por lo tanto, aquí el cuantificador es igual, todos los pinos son plantas. Bueno, preguntas, jóvenes, preguntas. ¿No tienen ninguna pregunta? ¿Cómo va a ser eso? Ahí todo es afirmativo, ¿verdad, licenciada? ¿En dónde? En de todos los pinos son plantas. Sí, por eso es que estamos con Oscar. Vamos a. Eso es lo que a usted se le tiene que quedar. ¿Qué proposición categórica es? A. ¿Qué tipo de proposición categórica? Universal afirmativa, ¿sí? Ajá, universal afirmativa. ¿Sí? Ya. Entonces, ahí usted ya se dio la respuesta. Son afirmativas. Las premisas y la conclusión. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Ya? Bueno. Vean ahora esto. Ningún animal de origen vegetal es tóxico para el organismo. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué clase de juicio es este? Universal negativo. Universal negativo. ¿Se acuerdan que mañana es el examen? Y sobre de esto les viene el examen. Capítulo 5 y capítulo 6. ¿Ya? Bueno. Luego tenemos algunos gases
tóxicos para el organismo, perdón, algunos gases son tóxicos para el organismo. Esta es una proposición I, que es una particular afirmativa. Entonces, ¿qué tendría que ser la conclusión? ¿Qué clase de proposición? ¿Y, licenciada? ¿Perdón? ¿Y? Sería O. La O, licenciada. O. ¿Por qué O? ¿Por qué O? Porque tiene que ser particular negativa, ¿ya? Y hay una premisa universal, entonces tiene que ser particular, particular afirmativa. Perdón, particular negativa. ¿Ya? Sería igual por otro lado. Entonces tenemos E y O. E y O. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Vamos con otro ejemplo. Ningún teléfono es vegetal. Todo Nokia es teléfono. Vean ustedes, el término medio es teléfono. M, teléfono, es M. Entonces me queda vegetal y Nokia. Entonces, aquí la conclusión es E, porque la premisa mayor es E, universal negativa, y la premisa menor es universal afirmativa. Ambas son universales, pero una es negativa, por eso es que la conclusión es universal negativa. Ningún Nokia es vegetal. No sé si tienen alguna pregunta. Licenciada, disculpe. Sí, a ver. O sea que cuando son universales siempre va a ser universal negativo. Ajá. No. Porque si usted ve esta, todas son universales, miren. Y la confusión es A, es afirmativa. Entonces, por eso es que ustedes tienen que colocar a la par de cada premisa, ¿ya? ¿Sí? Si es A, si es E, o si es I, U, O. La categoría. Pero sí, tienen ustedes que saber que A es universal afirmativa, E universal negativa, I particular afirmativa y O particular negativa. Eso sí lo tienen que saber porque si no, no van a poder ustedes establecer. Y sobre de eso les viene el examen. La lección 6 de eso trata. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? No, licenciada, disculpe. Sí. No me quedó claro cómo determinar la conclusión, si es, o sea, cómo se debe poner cuando es negativo o positivo. No, positivo no. Olvídense de positivo. ¿Es afirmativo o negativo? Perdón, afirmativo. Sí. Afirmativo. Exacto. Sí. O sea que cuando las premisas son afirmativas, por ende, sería afirmativa la conclusión. Como en el caso de este ejercicio que está en la pantalla. Pero mire este otro ejercicio, el primero. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, fíjense pues. La premisa mayor es universal negativa. ¿Ya? O sea que yo ya sé que mi conclusión va a ser negativa. La premisa menor es particular afirmativa. Entonces yo ya sé que mi conclusión va a ser
particular. ¿Sí? Pero unido a lo negativo va a ser particular negativa. Ah, muy bien. Entonces, parte de la segunda premisa, la conclusión. Perdón, no le entiendo su pregunta. De que lo particular o sea, sale de la segunda premisa. No necesariamente. Hay algunos casos que están en la premisa mayor. Esto es lo que yo no entiendo, licenciada, cómo determinar. Es que no lo entiende, Catherine, porque no hemos llegado a eso. Ahorita todos nos han aparecido en la premisa menor. Sí, sí. Pero soy Marlene, no Catherine. Marlene. Sí. Sí. Ah, bueno, muy bien. Muy bien, licenciada. Bueno. Gracias. Catherine. Licenciada, yo creo que lo que Marlene trató de preguntarle es de que si en la segunda premisa va a decir si va a ser universal o particular la conclusión. Porque, por ejemplo, en el primer ejercicio dice ningún marciano es humano, por lo tanto es universal negativo. Entonces, ya en la segunda oración, que sería la premisa 2, dice algún marciano es inteligente, por lo tanto va a ser particular afirmativo. Entonces, ahí se va a basar la segunda conclusión, que va a ser particular negativo. No sé si me doy a entender. Aquí hay dos reglas para todos. La primera, que están dentro de las 7 reglas que vamos a ver más adelante. Si una de las premisas es negativa, la conclusión va a ser negativa. Puede ser que las dos premisas sean universales, pero una es negativa, la conclusión va a ser universal negativa. ¿Sí? Bueno, la otra regla dice, si una de las premisas es particular, la conclusión tiene que ser particular. Por ejemplo, yo tengo una premisa universal afirmativa y una premisa particular afirmativa, ¿cuál será mi conclusión? Particular afirmativa. Particular afirmativa. Así es, María. Así es. Licenciada, o sea que la conclusión va a depender en sí de la premisa mayor. Ya para eso definimos si va a ser negativa o positiva. O afirmativa, Esmeraldita. Licenciada. No es. Ya. No, va a depender no solo de la premisa mayor, de ambas premisas, Esmeralda. De ambas premisas. Ok, licenciada. Sí. Mire, aquí en su libro, en la página... Licenciada, disculpe. Ahorita, solo permítanme un momento. En la página 191, ahorita aquí, fíjense, el ejercicio 3, ¿ya? Dice... Indique qué clase de juicios. Indique la clase de juicios A, E y O debe inferirse a partir de las premisas indicadas. Por ejemplo, si mis dos premisas son A, ¿cuál va a ser mi conclusión? A. Ajá, muy bien. Si mi premisa mayor es universal afirmativa y mi premisa menor es universal negativa, ¿qué va a ser mi conclusión? Universal negativa. Universal, no es O, porque yo no dije particular en ninguna de las dos premisas. ¿Y? ¿Ya? No, mire pues,
Mi premisa mayor es A y mi premisa menor es E. ¿Cuál sería mi conclusión? Universal negativa. Universal negativa. Muy bien. Bueno, vean otro ejemplo. Si mi premisa mayor es A y mi premisa menor es I, ¿qué va a ser mi conclusión? ¿Y? I. Muy bien. Si mi premisa mayor es A y mi premisa menor es O, ¿qué va a ser mi conclusión? O. Bueno, fíjense que aquí tenemos nosotros este ejercicio, pero hasta ahí vamos a hacerlo porque siguen las otras reglas, ¿verdad? Por ejemplo, si mis dos premisas son E, ¿qué va a ser mi conclusión? Si ambas premisas son E, ¿qué va a ser mi conclusión? E. Sin embargo, esta es inválida. Esta es inválida. Ya lo vamos a ver con las reglas. ¿Ya? Bueno, entonces, miren, jóvenes, voy a seguir y como con ustedes sí tengo clases el próximo viernes, ¿ya? Entonces, vamos a ver las actividades de la lección 8. Pero traten ustedes de irlo haciendo, por favor, ¿ya? Porque, mire, estas sí ya no son tan fáciles como las otras, pero no son difíciles tampoco. Aquí hay que pensar un poquito más. ¿Ya? Bueno, entonces, no sé si tienen alguna pregunta, y después podemos poner el ejercicio. ¿Alguien más? Entonces voy a dejar de presentar. Y siempre de la lección 7, ya como ya vimos la estructura del silogismo, ahora vamos a entrar a ver las reglas y falacias. ¿Sí? Las reglas y falacias. Aquí voy a ir despacio, yo no, ¿qué hora es? No quiero terminarlas, sino que voy a ir despacio. Por favor, pregunten. Es que si no, después se les va a complicar. ¿Sí? Bueno, entonces veamos. Hoy todavía están entrando estos. Bueno, veamos. Pues. Reglas y falacias. ¿Sí? Bueno. Para averiguar si un silogismo es válido o no, basta con analizar su estructura. Esto se debe a que a la lógica clásica solo le interesa la forma, y es que eso es lo que les acabo de decir. El contenido no le interesa, solo la forma. La forma de un razonamiento con independencia de su contenido. Yo podría decir, todos los animales son marcianos. Pero eso no puede ser. Es que la lógica no le interesa eso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros que se nos quede, por favor. Bueno. Esto se debe, dice, a que a la lógica clásica solo le interesa la forma de un razonamiento con independencia de su contenido. Veamos. Si todo M es P y todo S es M, entonces todo S es P.
este silogismo es válido con independencia de los conceptos representados por S, por M o por P. ¿Verdad? Entonces, yo les puedo decir, aquí, por ejemplo, todos los animales son marcianos, ¿verdad? Algún león, todo león es marciano, ¿verdad? Entonces, ya, ¿qué tiene que ver? Marciano y marciano, animal y león. Entonces, todo león es animal, ¿sí? Y es válido. Aquí yo puedo poner cualquier concepto, ¿ya? Con esta fórmula, por decir así, yo puedo poner cualquier concepto que se me antoje, siempre y cuando tenga esta forma. ¿Sí? Bueno. Permítame. Para la lógica es correcto un razonamiento que se basa en procesos inferenciales adecuados. Bueno, vamos a ver esto, si no tienen alguna pregunta. Antes de empezar a hacer eso, vamos a ver qué es una falacia. ¿No? Para conocer de antemano la validez o invalidez de un silogismo, se han desarrollado reglas. En este caso van a ser 7. Las que nosotros vamos a ver. Cuando una de las reglas no se cumple en un razonamiento, se comete una falacia. Esta palabra se deriva del latín y significa mentira o engaño. Pero en lógica, falacia es un razonamiento que aparenta ser válido, pero no lo es. En ella se emite una conclusión que no se deriva necesariamente de los datos que aportan o informan las premisas. Bueno, entonces, lo que a nosotros nos interesa es el significado de falacia en lógica, ¿no? Que es un razonamiento que aparenta ser válido, pero no lo es. No sé si tienen alguna pregunta. Buenas. Veamos este ejemplo. Todos los machistas son mentirosos. Algunos diputados son machistas. Si vemos, el término medio es machista. Por lo tanto, no va a aparecer en la conclusión. Nos quedó mentirosos y diputados. ¿Verdad? Diputados identificamos con P, mentirosos con una P y diputados con una S. Por lo tanto, o los 3 puntitos, si ustedes quieren, todos los diputados son mentirosos. ¿Ya? Bueno, lo anterior es una falacia. ¿Por qué? Porque no se puede extraer una conclusión universal o que abarque a todos los diputados cuando en la premisa solo se le está hablando de algunos de ellos. Y aquí está la regla, ¿verdad? Si una de las premisas es particular, la conclusión tiene que ser particular. Pero en este ejemplo, la conclusión resultó ser universal. Este es un silogismo inválido. Y por ser inválido, se comete una falacia que lo vamos a ver después. ¿Sí? Se dice que es una falacia formal porque presenta la forma de un silogismo, aunque no respete todas las reglas de este. Cada falacia formal recibe el nombre de acuerdo con la regla que incumple.
Son 7 las reglas para verificar la validez del silogismo y todas deben cumplirse simultáneamente. Esto es un requisito, jóvenes, que las 7 reglas se cumplan en el silogismo. Con una que falle, ya se comete una falacia. Bueno, preguntas, jóvenes. A ver. Sí, Sarita, y luego Alba. Gracias, licenciada. Digamos, en esta premisa, en la segunda, como solo menciona algunos, entonces, por eso digamos que se quita machistas, que fue la que se repitió. ¿Cómo así, Sarita? Digamos, en las anteriores, la palabra machista se repetía en ambas premisas. Entonces, al final, en la conclusión sí se incluía, pero en esta, como solo se está mencionando en la segunda premisa sobre algunos diputados, entonces esa ya no se incluye en la conclusión. Sí, nunca el término que se repite en las premisas se va a aparecer en la conclusión. Ah, ya. No, gracias. ¿Ya? Gracias. Sí. Álvaro y Alexander creo que quieren preguntar. Licenciada, con una pregunta. Si en dado caso se hubiera cambiado la premisa por una también universal afirmativa, el término entonces ya no sería falacia. No, ya no sería falacia. Falacia es así como está. Así como está. Ok. ¿Sí? Bien. Ok, licenciada, gracias. Alexander. ¿No? Bueno. Entonces, tenemos ya que son 7 reglas. ¿Ya? 7 reglas y así ya, ya saben ustedes, 7 reglas, pero van a ser 7 falacias, pero la última regla tiene 2, entonces son 8 falacias. ¿Sí? Bueno, veamos la primera. Regla 1 y su respectiva falacia. ¿Ya? Bueno, esta es tal vez la más fácil. El silogismo, bueno, todos son fáciles, pero es más fácil de entender. El silogismo debe tener 3 términos, ¿se acuerdan ustedes? El término mayor será el predicado, la conclusión, el término menor, el sujeto, y el término medio que aparece en las premisas. Bueno, cada término debe tener el mismo sentido o significado en las 2 veces que aparece en el silogismo. Y veamos este ejemplo. Todas las frutas son sabrosas. Todas las peras son frutas. Todas las peras son sabrosas. Vean, frutas, término medio, sabrosas y peras. Entonces, peras, sabrosas, sabrosas. Este silogismo es válido porque tiene 3 términos utilizados con el mismo significado. Por lo tanto, sí cumple con los 3 términos. Bien. No sé si tienen alguna pregunta de esto. Solo la regla 1 vamos a ver. Bien. Ahora veamos estos ejemplos. Bien. Todos los ricos son poderosos, todos los duraznos son ricos. El término medio es ricos, no va a aparecer en la conclusión. Poderosos es el término mayor, con una P, y duraznos el término menor, con una S. Entonces, todos los duraznos son poderosos. ¿Sí? Bueno. El otro ejemplo. Todos los patos son animales, todos los gatos son mamíferos, entonces todos los patos son mamíferos. Bien. Ambos silogismos son inválidos. ¿Por qué? En el primer silogismo, el término medio, ricos y ricos, no tiene el mismo significado.
Porque aquí ricos es de riqueza, ricos de riqueza. Y aquí es, cuando hablamos de los duraznos, son ricos de ricura, de sabor. Entonces, aquí tenemos nosotros 4 términos. Ricos de riqueza, poderosos, duraznos y ricos de sabor. Son 4 términos. Por eso le decía, debe tener el mismo significado. Y aquí no tienen el mismo significado. En este es más fácil de identificar. Todos los patos son animales. Patos 1, animales 2. Todos los gatos son mamíferos. Gatos y mamíferos. Aquí hay 4 términos. Entonces, en ambos silogismos se incumple con la regla 1. Con la regla 1 que dice que el silogismo debe tener 3 términos y debe tener el mismo sentido en todos silogismos. Por lo que, ¿cómo se llama la falacia que se comete cuando se viola la regla 1? Pues falacia de los 4 términos. ¿Alguna pregunta? Aquí nos quedamos en el próximo viernes, por favor. Viernes, ¿cuánto es? Viernes 17. Entonces, 17, empezamos con diapositiva 7. Sí, bueno. Sí, escucho. Licenciada, ¿puedo decir algo al grupo? Siga de él. Fíjense muchacho que a mí me asaltaron hoy, entonces perdí todos los links del grupo. ¿Será que me hacen el favor de mandarme el link del grupo de WhatsApp, por favor? Son tan amables. Escribí tu número en el chat y yo te los voy a mandar. Muchas gracias, ahora te lo escribo. Gracias, licenciada. De nada, qué lamentable lo que le pasó, pero a usted no le pasó nada. No, solo se llevaron mi corazón. Me dejaron con miedo. Muy bien. Bueno, jóvenes, si no tienen alguna pregunta. Cualquier cosa, contá conmigo, mi amigo. Órale, buena onda. Qué bueno, Baker, qué bonita, qué solidaridad. Bueno, jóvenes, entonces, si no hay ninguna pregunta, nos vemos el próximo viernes. Les recuerdo, mañana es el examen. Lecciones 5 y 6 nada más. 5 y 6. ¿Ya? Bueno. Entonces, hagan los ejercicios porque parecido a los ejercicios les va a venir el examen. Pues no se vayan a quedar. Son solamente 10 preguntitas de respuesta múltiple y falso o verdadero. 10 preguntitas, 20 minutos. Ya saben que ahí sí que, como les digo, viene en sentido fácil de responder, porque en selección múltiple pues, ustedes tienen ahí la respuesta, y falso o verdadero, pues ustedes tienen que marcar si es falso o verdadero. ¿Ya? Bueno, entonces les deseo muy feliz noche. ¿Ya? De todos modos, yo voy a estar conectada mañana por cualquier problema. Entonces, buenas noches. Gracias. Buenas noches, preciosa, ¿verdad? Feliz noche, jóvenes. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Igualmente, adiós. Descansa, licenciada. Feliz noche.